Creo que el mundo de hoy carece de suficiente cultura de ciencia. No de la gran ciencia, esa olvídenla, esa déjansela a los grandes investigadores. De esa ciencia pequeña, que yo llamo cultura científica, igual que hay una cultura literario-artística, igual que alguien podría avergonzarse de no saber quién es Velázquez, pero a nadie se le cae la cara de vergüenza por no saber qué importancia tuvo en la historia de la humanidad Newton o Einstein, o Madame Curie, a la que ayer le hizo un rendido homenaje a la Academia de Ciencias en Madrid. Claro, estas cosas chocan, porque parece como si la ciencia fuera una especie de apestado de la cultura, y sin ciencia no hay cultura, porque toda la cultura nace de la curiosidad humana y la ciencia es el resultado de la curiosidad humana. Las preguntas de por qué y cómo son las cosas como son preguntas esenciales para poder progresar. Cuando éramos apenas monos listos, que empezamos a andar sobre dos patas, cuando venga Arzuaga quizá lo cuente, ya éramos capaces de mirar alrededor y hacernos preguntas, muy intuitivas, muy básicas, pero suficientes para que a lo mejor alguna respuesta fuera útil. ¿Para qué? Para muchas cosas. Para algo de tipo práctico, por ejemplo, comer mejor, o vivir más cómodos, o simplemente divertirnos. Que eso es el arte. El arte nació como una curiosidad que permitía a los seres humanos pasarlo un poco mejor, pasar el tiempo que media entre comida y comida. Tengo un amigo que dice que vivir es eso, el arte de hacer pasar el tiempo que media entre comida y comida, pero este tío es que le gusta comer. Pero globalmente hablando, si os fijáis en la naturaleza, todos los seres vivos pasan todo su tiempo buscando el sustento, gastando energía para poder tener energía. ¿Para qué? Para crecer, para reproducirse y luego morirse, igual que nosotros. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Pero entre medias nos queda tiempo, porque somos bastante listos y hemos inventado cosas que nos permiten, pues, comer, sí, pero no estamos todo el rato buscando cosas para comer, trabajamos, sí, pero tampoco constantemente, y encontramos tiempo para eso que llamamos ocio. El arte es una parte del ocio, y muchas otras cosas, no solamente el arte sublime de la pintura o la música de los grandes clásicos, todas las demás cosas. Por eso la divulgación, Charo, tienes razón, es un elemento esencial, porque es el que permite que el mundo de la ciencia entre en contacto con el mundo de la sociedad civil, que tiene que recibir estos mensajes de manera curiosa para volver a recuperar esa capacidad innata del ser humano de preguntarse por qué y cómo son las cosas como son, y ponerlas en cuestión. No creerse nunca nada, buscar muchas fuentes de información y adquirir criterio propio. No que lo diga el Toaria, o el catedrático X, o el político X, no. Buscar vuestra propia idea, vuestro propio criterio, pero eso sí, leed mucho, mirad mucho, escuchad mucho. Eso es lo que no hacemos. ¿Te cae bien un tío? Pues ya te lo crees. Pues a lo mejor es que el tío es muy simpático, pero dice tonterías, ¿no? Por ejemplo, yo. Espero que no. Vamos a ver. Cambio climático, mito y realidad. Y realidad. No lo opongo. O la realidad o el mito, no. Hay las dos cosas. Del mito voy a hablar 5 minutos. No merece la pena. Los mitos son bobadas. El mito del cambio climático es sencillo de explicar. Cuando ustedes leen en un periódico, oyen por la radio o cualquiera en la calle dice que esto que está pasando es cosa del cambio climático, créanse que el 90% de las veces es un mito. Nunca había llovido tampoco. Te vas a los archivos y hace 8 años había pasado lo mismo. Nunca había pasado una cosa así desde hace 30 años. Ah, luego pasó hace 30 años. No es muy frecuente, pero 30 años significa 3 veces por siglo. Eso en estadística se llama periodo de recurrencia. ¿Cuántas veces, durante cuánto tiempo ocurre una cosa? Un periodo de recurrencia pequeño significa una cosa frecuente. Un periodo de recurrencia muy grande significa que la cosa no es frecuente, pero no imposible. Se ha batido el récord de temperatura en Estados Unidos el año 2012. ¿Desde cuándo? Desde el año 57. Ah, y antes no lo sabemos. Entonces, ¿qué récord es ese? A ver, pues sí, 60 años. Vale, pues dígame usted, desde hace 60 y tantos años no había habido una temperatura tan alta en Estados Unidos como el año 2012. Perfecto. ¿Y en el resto del mundo? Dice, no, el resto del mundo no. En el resto del mundo ha habido sitios donde incluso ha hecho mucho frío en el 2012. Y haciendo la media,
el año 2012 te sale como el 9º año más cálido desde que tenemos registros, que son 50 o 60 años. Bueno, el 9º año más cálido es muy cálido, pero bueno, no es el más cálido, no hemos batido ningún récord. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Mucho mito se basa en que casi todo lo que ocurre se le echa la culpa al cambio climático. Antes, los que somos ya mayores nos acordamos, se le echaba la culpa a las bombas atómicas, porque los americanos y los rusos tiraban pruebas nucleares en la atmósfera. Decían, ¿ves? Esto que está pasando por culpa de las bombas atómicas. Por ejemplo, seguramente recordaréis los más mayores que hasta los años 70 y tantos decíamos que íbamos camino de una glaciación. Yo me acuerdo perfectamente de un día que yo fui al colegio, el primer día del colegio, por tanto hace mucho tiempo, el 2 de octubre, no os diré del año, de ese día que yo fui al colegio, en Madrid cayó una nevada de un palmo. El 2 de octubre, no el 2 de enero. Un palmo. Y duró la nieve por lo menos 2 semanas, porque después de eso se metió un anticiclón, hizo un frío de narices, la nieve se congeló y había nieve allí, vamos, me acuerdo de haber ido al colegio con mi hermano el mayor, tirarnos bolazos y luego nos tirábamos bloques de hielo, porque es que éramos así de brutos. Yo tengo tendencia, si no hubiera sido después climatólogo, tendría tendencia, como mucha gente, a decir, cuando yo era crío nevaba en Madrid en octubre y ahora nada, ha cambiado el clima y tal. Vale. ¿Sabéis cuántas veces ha nevado en Madrid? No ya el 2 de octubre, sino en todo el mes de octubre, ¿cuántas veces en el siglo XX? Eso lo sabemos porque hay datos de periódicos, de registros históricos y tal. ¿Cuántas veces ha nevado en Madrid en todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI? Una vez. En todo el mes de octubre. Y esa vez fue el 2 de octubre del año 57. 13 años tenía yo. Claro, te vas a los archivos y dices, ¡joroba! Aquello sí que fue una nevada. La única que ha habido en Madrid, seria, en el mes de octubre, de los últimos 110 o 120 años. La memoria de los más viejos del lugar es muy flaca, porque son viejos. Los más viejos del lugar no recordaban una sequía como esta. Pobres viejos del lugar, ¿qué culpa le echarán a los pobres? Tú te vas luego a los archivos y dices, bueno, esa sequía, pues hubo una en el año 93-94, hubo otra en el 85, hubo otra en el 70 y tantos, Franco hablaba todos los días de la pertinaz sequía que nos persigue. Vamos a ver, la sequía en España es el pan nuestro de cada día. ¿De verdad vamos ahora a echarle la culpa de la sequía al cambio climático? Ahora ya está, ya han pasado los 5 minutos. ¿Entendéis lo que quiero decir con lo del mito, no? El mito es lo que no es. Vamos a ver, seamos serios. Y como para ser serios hay que ser científicos, por lo menos con un poco de rigor, ahora vamos a hablar de ciencia. ¿Qué parte de realidad está detrás de esto que se llama genéricamente cambio climático? Pues mirad, lo primero que hay que hacer es hacer un análisis gramatical de aquello que queremos definir. Cambio climático. Cambio es una situación posterior diferente de una situación anterior. Un cambio de cualquier cosa significa que al final es diferente que al principio, ¿vale? Luego ha habido algún tipo de transformación que ha permitido que una situación inicial se convierta en una situación final diferente. Eso significa cambio. Bueno, ¿y de qué estamos hablando? De climas. Clima. ¿Qué es el clima? Ay, madre, ya la hemos liado. Porque así como la palabra cambio no es difícil de entender, la palabra clima es una palabra científica extremadamente difícil de comprender y aún más de definir. Voy a ver si lo consigo, pero no estoy seguro de que lo voy a conseguir. Voy a hacer una oposición entre dos términos muy corrientes que todo el mundo emplea y que, sin embargo, cuando cobran sentido científico, tienen una complejidad extraordinaria. Los dos términos muy corrientes que todo el mundo utiliza son tiempo y clima. Tiempo, además, no el del reloj, ni el del calendario, no, tiempo atmosférico, lo que antiguamente aquí en Castilla llamábamos temperie, la temperie. Cuando tú estás a la intemperie, estás intemperie, dentro de la temperie, o sea, al aire libre, intemperie. Por tanto, la temperie es lo que luego ahora hemos llamado el tiempo. Y Mariano Medina, el pobre, que en paz descanse, era el hombre del tiempo. Qué pena que no hubiera reivindicado el hombre de la temperie, que era mucho más bonito. Y además no habría error con el tiempo del reloj. Por cierto, en inglés dicen weather para el tiempo atmosférico y time
para el tiempo del reloj. Mira qué bien, los ingleses lo tienen muy bien. En valenciano, yo ahora que vivo en Valencia sé un poco de valenciano, Charo. En valenciano decimos horache para el tiempo atmosférico, que viene de la palabra francesa hogar, que significa tormenta, pero en valenciano significa tiempo, tiempo meteorológico. Y el tiempo es el temps. Con lo cual, bueno, pero aquí en castellano no, decimos tiempo, pero tiempo atmosférico, por tanto, ¿eh? Bueno, tiempo o temperie y clima. La temperie es el conjunto de parámetros, de magnitudes físicas y alguna química que caracterizan a la atmósfera en un lugar dado y en un momento determinado. O sea, yo cojo aquí ahora mismo un termómetro y mido la temperatura, un anemómetro y mido el viento, un higrómetro y mido la humedad. Con muchos aparatos mido muchas cosas y defino cuál es el tiempo en este momento aquí, en este local, y en este momento a las 7:25. Eso es el tiempo. Por tanto, son magnitudes que medimos con aparatos y que dependen del lugar y del momento. Por tanto, si me voy en otro momento y a otro lugar, será diferente. Desde luego, ahora en Madrid hay una temperatura diferente que aquí. Aquí llueve, en Madrid seguro que no, todavía, lloverá esta noche. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? El tiempo, por tanto, varía espacial y temporalmente. Y además se mide con aparatos. Si hasta aquí hemos entendido, creo que ya vamos a pasar ahora a entender qué es el clima. ¿Y el clima qué es? Pues de momento el clima no es todo eso que he dicho antes. No se mide con aparatos. No hay ningún aparato que mida el clima. Yo no puedo sacar ahí un aparato y decir el clima de Zamora es tal. No existe. El climómetro no existe. Por tanto, no podemos medirlo físicamente ni químicamente. Y además, el clima no cambia. No cambia. ¿Por qué? Pues porque el clima es como una especie de radiografía, una especie de promedio a largo plazo del tiempo. Esto tiene mucho interés, porque claro, el tiempo cambia todos los días, a todas horas, pero yo puedo hacer un promedio estadístico de mucho tiempo, de ese tiempo que cambia todos los días, por ejemplo, al cabo de 50 años, de coger temperaturas mañana, tarde y noche, todos los días, ¿puedo coger y hacer la media de todo eso? Claro, por hacer, tengo una ristra de números larguísima, hago la media, y esa temperatura es una temperatura media. La he calculado, no la he medido. He medido cada una de las temperaturas del tiempo de todos los días a todas horas, pero lo que hago después es calcular y sacar la media. Esa magnitud estadística es virtual, no es real. Puede incluso, en un caso extremo, que nunca se haya dado ese valor, pero es la media. Y dice, bueno, ¿entonces para qué sirve? Muy fácil. Sirve para saber si un día determinado estamos por encima o por debajo de la media, de lo normal. La media define, en cierto modo, lo normal. Claro, tiene una ventaja, que es un promedio, tiene una desventaja, que es estadístico. Mi padre, que era muy sabio, os lo juro, decía que había 3 clases de mentira, hijo mío. Hay mentiras gordas, hay mentiras pequeñitas y hay mentiras estadísticas. La mentira estadística mejor que yo conozco, la mejor de todas, casi se la podría aplicar a estos señores, esta señora que tengo aquí a mi lado hoy. Supongamos que ellos han comido un pollo hoy, y yo os juro que no he comido nada. Me he escapado corriendo del despacho, me he cogido el AVE, luego el coche de mi hijo y me he venido hasta aquí. Estadísticamente, a mí me ha tocado un cuarto de pollo, y ellos han comido el pollo entre ellos y yo no he comido nada. ¿Veis cómo es una mentira estadística? Entonces, a la estadística se le puede hacer decir muchas cosas. Si yo cojo la temperatura media de Zamora, estoy seguro que estará en torno al 13,5. Temperatura media de Zamora, los últimos 50 años, 13 grados con 5. ¿Qué os he dicho con eso? Absolutamente nada. No sirve para nada. ¿De qué sirve? Saber que la temperatura media anual durante 50 años en Zamora es de 13 grados y medio. No me sirve de nada. Dígame usted qué temperatura es normal hoy. Ah, vale, entonces voy a coger todos los días, como hoy, vamos a coger el 11 de enero, de 17 de enero, todos los días 17 de enero cojo, ¡buah!, 50 años 17 de enero, y esos 50 números
que son cada 17 de enero hasta ahora, cojo la temperatura en Zamora, en algún sitio por ahí, siempre en el mismo sitio, que si no cambia. Y pum, y hago la media, y me sale a lo mejor 6 grados. Si hoy hay 8, puedo decir, no, hoy hace más calor de lo normal. Si hoy hay 3, diré, uy, hoy hace mucho más frío de lo normal. Pero a la misma hora y en el mismo sitio. Te vas a otro sitio y a otra hora y será diferente. Luego no hay un clima. Hay millones, cientos de millones de climas. Y no solo de climas muy diferentes, todos sabemos que el clima tropical y el clima polar no se parecen en nada. En el clima tropical hay selva virgen, y leones y serpientes, y en el clima polar, pues si es en la Antártida, pues hay pingüinos, y si es por ahí arriba en el norte, pues habrá osos blancos. No tiene nada que ver. Pero incluso aquí dentro de Zamora os garantizo que hay climas diferentes. Seguro que no es lo mismo al borde del río que en una parte alta. Seguro que no es lo mismo en un parque que en una calle muy congestionada y muy calentada por los coches y las casas y la calefacción. Y en cada sitio hay un clima diferente. Por tanto, el cambio climático es una tontería estadística, es una mentira estadística. No hay un cambio climático. Si hay cambio de clima, habrá muchos cambios de clima. Pero ¿no he dicho antes que el clima no cambia? No, claro, no cambia. ¿Cómo va a cambiar? Si yo cojo 50 años y hago la media, eso no cambia, es la media. Las medias no cambian. A no ser que cojáis otros 50 años. O sea, que quedamos emplazados aquí todos para esperar 50 años, y dentro de 50 años todos, que no se me muera nadie. Todos volvemos aquí dentro de 50 años y decimos, a ver, vamos a calcular la media de esos otros 50 años. Y comparamos 50 años con los 50 anteriores. Y si aquí la media era de, ¿cuánto he dicho antes? 6 con algo, ¿no? O 8 con algo. Y ahora sale 9 con algo, diré, el clima se ha calentado. Eso es un cambio climático. Que en 50 años antes y 50 años después, los valores sean diferentes. Los valores medios. ¿Quiere decir que siempre en los segundos 50 años están por encima? No, habrá para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Igual que antes. Pero la media, que es una mentira estadística, ha cambiado un poco. Y a eso es a lo que se refieren los científicos cuando hablan de cambio climático. No a que hoy haga más calor o menos, no a que este verano haga más calor o menos, no a que el año 2012 o 2000 no sé cuánto sea no sé qué, no. Se refieren a la media de muchos años comparado con la media de muchos años antes y a la media de muchos más años antes. ¿Entendéis esto? Es todo estadístico. Eso es el cambio climático, no el tiempo, que ya he dicho antes que se mide, que cambia y que no sé qué. ¿Queda claro esto? Si queda claro esto, a pesar de que es un poco complejo, a partir de aquí ya podemos empezar a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático. ¿Cómo sabemos que el clima cambia? Tenemos montones de testigos geológicos y después documentales de que las características del tiempo día a día, promediadas a lo largo de muchos años, que eso es el clima, han cambiado mucho. Por ejemplo, hace solo 3 siglos, en el siglo XVII, media Europa estaba bajo el hielo prácticamente la mitad del año. En Londres, el Támesis se helaba durante todo el invierno, montaban barracas donde la gente podía dormir y le daban luego un certificado de haber dormido sobre el Támesis helado, donde había ferias con tío vivos y pim pam pums y cosas de este tipo, en Londres en invierno. En el delta del Ebro, se helaba en invierno, casi todos los inviernos, durante al menos un mes. Esto hace solo 3 siglos. Durante todo el siglo XX eso no pasa nunca, ni en Londres ni en el delta del Ebro. Luego, de alguna manera, intuitivamente, está claro que hace 3 siglos hacía más frío. Pero vamos, mucho más frío. Y hace 3 siglos, si vais a ver, no es nada. El siglo XVII son los años 1600 y pico. Cuando en el siglo XVIII, en los años 1700 y pico, las temperaturas empezaron a dejar de ser tan frías, la gente, pues, había sufrido enormemente. Con los climas fríos de esa pequeña edad del hielo del siglo XVII, había habido hambrunas extraordinarias. En algunos momentos, entre el siglo XV y XVII, un país como Francia, que tiene muy bien documentado todo ese periodo histórico, disminuyó de población en lugar de crecer. En 2 siglos, es impresionante.
cuando la población humana no ha parado de crecer y sobre todo muy aceleradamente en el siglo XX, ¿no? O sea que realmente es llamativo, ¿no? También sabemos, por dar otro ejemplo de cambio climático que se deduce fácilmente de los documentos, también sabemos que en la Edad Media, hacia el siglo X, el siglo XI, las temperaturas eran por lo menos tan altas como ahora. Claro, nadie había inventado el termómetro, ni el barómetro, ni nada de eso. Eso lo inventaron los de la Academia de Florencia, Torricelli, Galileo, que era el padre de todos ellos, el padre científico, y Viviani y toda esta gente, ¿no? Pero mucho antes, sin termómetros, sabemos, por ejemplo, que los vikingos descubrieron una tierra a la que llamaron Tierra Verde, que en idioma sajón, más o menos vikingo, alemán, inglés ahora, que son los herederos de sus idiomas de tipo sajón, pues debía decirse aproximadamente como Grüne Land. Grüne en alemán significa verde, y Land, como en inglés y como en alemán, tierra. ¿Grüneland no suena? ¿Groenlandia? Groenlandia quiere decir eso, tierra verde. Groenlandia, que hoy es blanca y helada, era verde en la época de los vikingos. Es más, se establecieron allí permanentemente durante 3 siglos. Tenían ganadería, tenían agricultura. En invierno hacían frío de narices, pero en verano y en primavera había suficiente tiempo para que hubiera plantas y hubiera producción agrícola y se establecieran colonias permanentes vikingas. Luego, a partir del siglo XIII empezaron a bajar las temperaturas, y a partir del siglo XIV los vikingos se largaron de allí. Quedaron 4 tribus indias que se adaptaron a aquel clima que se iba enfriando, pero los vikingos desaparecieron. Todavía Groenlandia hoy es un protectorado danés, que es un poco el heredero del mundo vikingo, ¿no? Igual que Islandia, pues también luego se independizó, pero también era un protectorado danés. O sea que está claro que el clima fue muy cálido en aquella época. Luego fue muy frío en el siglo XVII y ahora está otra vez siendo muy cálido. Cambios de clima sabemos que ha habido. Los geólogos nos explican además que mucho antes, ya no hablamos de miles de años o de cientos de años, sino de millones de años, mucho antes hubo periodos en los que la Tierra, todo el planeta, estuvo cubierto de nieve, de hielo. Todo el Ecuador también. ¡Uy, qué frío! En esa época, la última de la que los geólogos dan noticia es el periodo de Ediacara. Ediacara es unas colinas que hay en Australia, en el sur de Australia, donde descubrieron unos fósiles de una fauna muy interesante, que era fauna de invertebrados marinos enormemente grandes, no tenían esqueleto, invertebrados, la fauna de Ediacara, que desaparecieron porque hubo una glaciación brutal. Eso fue hace unos 620 millones de años. Ya sé que es mucho tiempo, pero los geólogos lo dicen. Si lo dicen ellos, más o menos nos fiamos. A mí me da igual que sean 620 que 610, pero bueno, 600 y pico millones de años. Hubo una glaciación que duró varios millones de años, que tampoco sabemos lo que es, pero mucho tiempo. Y en esa glaciación, toda la Tierra durante mucho tiempo, durante millones de años, no miles ni cientos, millones de años, estuvo cubierta de hielo. Los ingleses, siempre tan gráficos, bueno, más bien los americanos, llaman a ese periodo la Snowball Earth, o sea, bola de nieve, tierra, la Tierra en forma de bola de nieve. La Tierra era una auténtica bola de nieve toda ella. Se estima que por aquel entonces la atmósfera tenía muy poco vapor de agua, era una atmósfera muy seca, y muy poco CO2, porque no había prácticamente vida verde, claro, naturalmente no había todavía vida en los continentes, y la única vida verde eran las bacterias fotosintéticas verde azuladas que había en el mar, que tenían muy poca actividad porque el mar estaba congelado. Por tanto, no había CO2 y sobre todo no había vapor de agua. Luego veremos por qué esto es importante. Y fue una época en la que toda la Tierra estuvo congelada. Luego hubo épocas mucho más recientes, la última en el Pérmico, pero hubo una también muy poderosa en el Carbonífero, cuando se formó el carbón actual, hace unos 300 muchos millones de años. Durante el Carbonífero las temperaturas eran del orden de 15 grados más que ahora. No había hielo ni siquiera en los polos. Llovía una barbaridad en todo el planeta y además las plantas eran gigantescas y se calcula que había una humedad brutal, una cantidad enorme de vapor de agua en la atmósfera y muchísimo dióxido de carbono, como por lo menos 10 veces más que ahora, en el Carbonífero, cuando se formó el carbón. Por tanto, la Tierra ha pasado por extremos realmente brutales, por unas temperaturas absolutamente imposibles de imaginar, por lo frío y por lo caliente.
Eso sabemos que ha pasado en épocas geológicas muy antiguas. En los últimos 400 o 500.000 años, el último medio millón de años, en la última fase del Cuaternario, ya sabéis que el Cuaternario se divide en dos épocas, Pleistoceno y la actual Holoceno. El Pleistoceno terminó hace 10.000 años. Durante todo el Pleistoceno, sobre todo la parte final del Pleistoceno, hubo en toda la Tierra un clima muy frío, predominantemente gélido. Es la época de las grandes glaciaciones del Cuaternario. La última de ellas terminó hace 10.000 años y dio paso del Pleistoceno al Holoceno, que es la época en que estamos ahora. El Holoceno son aproximadamente 10.000 años. Como Jesucristo y los romanos, ¿os acordáis de la historia y tal? Fue hace 2.000 años más o menos, son 5 veces más. Es una cosa que la imaginación, yo los 600 millones de años entiendo que nadie lo entienda, yo tampoco. Pero hombre, 10.000 años se entiende. Imaginaros el tiempo que hace que pasó lo de los romanos y Jesucristo y toda esta historia, por 5 veces más hacia atrás, ahí se acabó la última glaciación. El último coletazo de esa glaciación enorme, que se llama Würm, pues porque es una zona de entre Alemania y Austria donde se estudió muy bien esos sedimentos, ese último coletazo se llama Dryas reciente. Los americanos lo llaman Young Dryas, joven, pero bueno, joven porque es reciente. El Dryas reciente era una época de glaciación bastante aguda, el último realmente coletazo. Hace unos 11.000 o 12.000 años la temperatura era unos 10 grados más baja que ahora, en promedio, en toda la Tierra. 10 grados más baja. Y subió de golpe, en apenas un milenio y pico, subió de golpe esos 10 grados. No sabemos por qué, pero es bastante interesante indagar. Los geólogos y los paleontólogos no nos han dado todavía claves, pero aquí hay un campo enormemente apasionante de investigación. ¿Por qué demonios esa glaciación tan aguda se acabó? Pero de golpe. Porque claro, me diréis, hombre, 1000 años, sí, pero es que 1000 años, 10 grados son 1 grado por siglo. Y el cambio climático del que hablan los periódicos que tanto preocupa a todo el mundo, y a lo mejor por eso están ustedes aquí esta noche, es de 0,7 grados por siglo, que es lo que se ha medido, que se ha calentado el planeta en el siglo XX. O sea que se calentó más deprisa hace 10.000 años y no sabemos por qué. No tenemos ni idea. Y desde luego no fue por la industria humana, porque no había humanos. Bueno, sí había humanos, unos cuantos, acogotadicos los pobres en las cavernas, porque hacía un frío en narices. Claro, el hombre de Cromañón era ese, nosotros, ustedes y yo, que somos como cromañones. No somos neandertales. Los neandertales desaparecieron hace 30.000 años. Esos ya no estaban. Pero quedábamos nosotros, los sapiens sapiens. Eso lo decimos nosotros, lo de sapiens sapiens. Sapiens al cuadrado, que tiene gracia la historia. Somos más sapiens que nadie. Pero bueno, los sapiens sapiens son los cromañones, que eso suena peor, porque parece que cromañón es un poco más feo, pero somos cromañones. Lo que pasa es que hace 10.000 años de repente se encontraron, los que había entonces, con la bicoca de que poco a poco el clima iba cambiando muy deprisa. Y al cabo de unas cuantas generaciones empezaron a salir de las cavernas. Dijeron, coño, qué buen tiempo hace. Y empezaron a descubrir por las plantitas comestibles, que entonces no había porque estaba todo helado, y empezaron a descubrir la agricultura, la ganadería, luego vinieron los metales, hace unos 7 o 8.000 años, luego vinieron los elementos más desarrollados, las ciudades, Mesopotamia, Akkad al norte, Sumer al sur, Babilonia, los jardines de Babilonia, de eso hace 4 o 5.000 años. Y ya está, y la civilización actual. Fue afortunadísimo que subiera la temperatura en el periodo del Dryas reciente y el comienzo del Holoceno. Pero no sabemos por qué cambió el clima, no tenemos ni idea. De verdad, además que hay hipótesis, pero ninguna convincente, y además nadie lo dice con un mínimo de contundencia. Se piensa que y tal. Así que los climas cambian de forma natural, indudablemente. ¿Por qué entonces ahora hay preocupación? ¿Cuál es la realidad científica actual que nos lleva a estar aquí esta noche hablando de esto? Bueno, pensad que desde los cromañones de hace 10.000 años, cuando descubrieron la ganadería, la agricultura y tal, hasta hoy, los humanos nos hemos desarrollado muy deprisa. Hemos adquirido tecnología, que es cultura instrumental, hemos adquirido ciencia, que es cultura intelectual, y hemos adquirido arte, que es cultura recreativa. Sin ningún desdoro. Yo toco el piano, que coste, y me encanta. Y entiendo que eso es cultura recreativa. Tocar un nocturno de Chopin es la cosa más maravillosa que uno puede hacer en la vida, o escucharlo.
La cultura científica o intelectual es la cultura que nos lleva a comprender las cosas, a hacer nuevas preguntas, a investigar y al final sabemos ecuaciones diferenciales y un montón de cosas muy difíciles. Y la cultura instrumental es la que nos lleva a tener micrófonos, coches, lámparas, utensilios de cocina, ordenadores, en fin, todos los instrumentos, todas las herramientas, todas las máquinas que hemos sabido inventar. Eso se aceleró muy deprisa desde que acabó la última glaciación. Y ha tenido una aceleración todavía más grande a partir de finales del siglo XIX. O sea, hace apenas un siglo y pico. De repente pegó un bombazo para arriba el conocimiento humano, básicamente científico, que se podía aplicar a cualquier cosa. La ciencia básica se aplica enseguida a la ciencia tecnológica, que no es más que ciencia aplicada. Y inmediatamente empezamos a tener cada vez más instrumentos, cada vez más máquinas, bueno, desde el Renacimiento, pero la aceleración a partir de finales del XIX fue ya extraordinariamente rápida. Y eso llevó enseguida a descubrir elementos que permitieron vivir más y mejor a la gente. El primero de ellos, y cada vez que voy a Londres, al Museo de la Ciencia de Londres, me pongo de pie y bajo la cabeza cuando lo saludo, es la máquina de vapor. Ahí a la entrada del Museo de la Ciencia de Londres, a la izquierda, está una de las máquinas de vapor primeras que construyó James Watt. Bueno, pues cada vez que yo entro allí, juro que bajo la cabeza. Digo, esta es la madre de la revolución industrial. Porque de repente con la máquina de vapor descubrimos que éramos capaces de utilizar mucha más energía de la que tenemos en los brazos y en las piernas, o de la que tiene algún animal que podamos utilizar, o algún molinillo de agua, de aire, que era lo que se usaba antes. Eran todas las máquinas que había. Y de repente con la máquina de vapor multiplicamos por 100, por 200, la capacidad del ser humano de hacer cosas, que eso es energía. Porque la energía es un concepto muy difícil de comprender en física. Ni los físicos se ponen de acuerdo. Hay muchas formas de energía, pero la energía, así en abstracto, a mí un profesor me dijo en el colegio hace mucho tiempo, me dijo, mira, Manuel, quedaros con la definición esta que es muy buena. La energía es la capacidad de producir un trabajo. Dije, ¿cómo? Vaya tontería. Pensarlo despacio. Si yo quiero hacer el trabajo de coger esta botella, levantarla y ponerla aquí, he podido hacer este trabajo, ¿por qué? Pues porque he gastado energía. ¿Cómo se puede definir esa energía? De muchas maneras. Si la llevo arrastrando, pues la fuerza que yo he ejercido por la longitud que la he desplazado. F por L. Si la hago levantando, pues el peso menos no sé qué, la fuerza por el peso, más el desplazamiento, más la bajada reteniendo para que no se me caiga, pues no sé, se puede calcular. Es la capacidad de ejercer un trabajo. Y con eso no defines la energía, pero defines para qué sirve. Sirve para hacer trabajo, para trabajar. Pues vaya faena. No, porque es que el trabajo es fundamental. No el trabajo de sudar y tal, el trabajo entendido en términos físicos. La capacidad de hacer cosas. Es decir, que cuando tenemos mucha energía, gracias a la máquina de vapor, podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, mover motores. Motores para la agricultura, para los barcos que dejan de ir a vela, para traerse cosas de Asia o de América. De repente, en lugar de ir a vela y que dependían de los ciclones y del viento y de la calma chiche y tal, de repente tienes un motorcito de vapor, ¡guau! Y vas siempre a la misma velocidad. Basta que tengas carbón o madera o lo que sea. ¿Entendéis? Esa capacidad de obtener más energía, por tanto, de hacer más cosas, es una capacidad que empieza a multiplicarse extraordinariamente en el siglo XIX, gracias a la máquina de vapor y al carbón. Y el carbón se convierte en un combustible esencial. Y luego en el siglo XX descubrimos otras máquinas, que no son la de vapor, que es una máquina de combustión externa. La máquina de vapor, como sabéis todos, es, para entendernos, una marmita, como la del druida de Asterix, una marmita, quemada por abajo. Le pones una tapa, la tapa la agarra bien fuerte y cuando el vapor empuja mucho, hace salir el vapor por un agujerito y ese vapor puede mover, porque tiene mucha fuerza, un émbolo que sube y baja y a través de una biela o una manivela mueves una rueda y ya tienes un motor, de lo que sea, aproximadamente. Esto es la máquina de combustión externa, porque la combustión está por fuera. Pero a finales del siglo XIX, unos señores muy listos, un tal Diesel, un tal Otto, inventan un ciclo diferente, una máquina que permite la combustión por dentro. Y entonces hay una cámara muy reforzada, un pistón, y dentro se hace quemar el combustible. Empuja el pistón para abajo, luego el pistón vuelve a subir, vuelve a bajar, con otra combustión, vuelve a subir, muchas combustiones pequeñitas hacen que el pistón suba y baje. Le pones una biela y una manivela y ya tienes la rueda moviéndose.
Y esos motores de combustión interna, los llamamos de explosión porque son pequeñas explosiones, pero bueno, motores de combustión interna son los que ahora conocemos en los coches, en los aviones y tal. El problema de estos motores de combustión interna es que no pueden utilizar el carbón, porque el carbón no lo pueden meter dentro de un pistón, y necesitan combustibles que se pueden pulverizar, o sea, combustibles líquidos. Y ahí es donde vino el petróleo. A partir de los años 20, el petróleo, que hasta entonces era la maldición divina de cualquier agricultor, si a un agricultor en Texas con su arado levantaba y salía petróleo, se cagaba en todos sus muertos. Porque es que le hundía el negocio. Porque claro, las pobres vacas, ¿cómo van a comer hierba contaminada con petróleo? En las llanuras de Texas y tal. Hasta que en los años 20, de repente descubrió que el petróleo valía para los coches, para los motores de explosión, de combustión interna, y de repente el petróleo se convirtió en el oro negro. Y hoy día, si te sale petróleo al cavar un campo, que ya eso ya no ocurre, pues te haces multimillonario en 2 patadas. ¿Entendéis? Así que empezamos a quemar a lo bestia carbón y luego petróleo, y los derivados, y gas natural y tal. Eso ya en el siglo XX. Consecuencia, por lo menos dos esenciales que tienen que ver con el cambio climático. 2. La primera, con este consumo acelerado de fuentes de energía fósiles, carbón, hidrocarburos, con ese consumo aceleradísimo, la tecnología se desarrolla de manera brutal en el mundo rico, no en el mundo pobre, claro. Y el mundo rico de repente empieza a vivir cada vez mejor y cada vez más. Lo de cada vez mejor es discutible. Yo sé que hay gente que querría vivir en la Edad Media, yo no. Porque yo creo que vivimos mejor ahora. Pero sobre todo es que ahora vivimos más. Y os voy a contar una pequeña cosa muy sencilla de entender. ¿Cuánto vivimos ahora y cuánto se vivía antes? Mirad, la población humana se calcula que en la época de Cristo, hace unos 2000 años más o menos, se calcula que era del orden de 300 millones. Bueno, con un error el que sea, en fin, 300 millones. En la Edad Media, cuando los vikingos y Groenlandia y tal, se calcula que la población humana andaría por los 500 millones. En todo el mundo, 500 millones. Los 1000 millones no se alcanzaron hasta mediados, casi finales, del siglo XIX. O sea que en 1870 o 60 y tantos, hay diferentes opiniones, pero en fin, en torno a la mitad de la segunda mitad del siglo XIX se alcanzan los 1000 millones. Al principio del siglo XX, en 1901, que es el primer año del siglo XX, la población humana se calcula que era del orden de 1.300, 1.400 millones. Y justo un siglo después somos 7.000 millones. Muy fácil. Imaginar una hoja de papel, una raya horizontal que pone las fechas y una raya vertical que pone los miles de millones de seres humanos. 1000, 2000, 3000, 4000. Imaginaros que es esta habitación y que ahí arriba están los 7000. Dividir entre 7, pues te sale aproximadamente esto, 1000. Si aquello es la época de Jesucristo y esto es hoy, la línea es una recta prácticamente pegada al suelo, que de repente al final, en el último medio metro, sube hasta el techo. Y esa es la población humana. Esa última subida al final, que sube hasta el techo casi en vertical, es lo que los americanos llaman el boom demográfico, la explosión demográfica. La población humana se ha disparatado en el último siglo. Esa es la primera consecuencia de la revolución industrial. La segunda, ¿cuál es? Para que todo eso ocurra, mucha tecnología y por tanto mucha cantidad de vida y muchos seres humanos, para que todo eso ocurra hemos tenido que quemar mucho carbón y mucho petróleo. Tanto que ha empezado a preocuparnos lo que pasaba con esas combustiones. Todos debéis de saber más o menos que en los años finales del siglo XIX y primeros del siglo XX, en Londres, por ejemplo, que era la capital del mundo entonces, Inglaterra tenía la mayor industria de todos, todas las calefacciones eran de chimenea en Londres. En Londres, cuando había niebla en invierno, no se podía salir a la calle. La gente se moría, literalmente. Si tú tendías ropa, se agujereaba. Había lo que llaman
el puré de guisantes, esta especie de niebla espesa e irrespirable que hacía que en Londres no se podía vivir. Eso está ocurriendo hoy en Pekín, y en Río de Janeiro, y en Bombay, y en todas las grandes urbes de países en desarrollo acelerado. Un siglo después están como estábamos nosotros hace un siglo. Contaminación, basura aérea, mierda aérea, que mata a los seres vivos. ¿Y está compuesta de qué? De cosas que salen cuando quemas carbón y petróleo sin haberlo tratado previamente. En Pekín, hoy, y en Londres hace un siglo, no había legislación que impedía, por ejemplo, quemar productos derivados del petróleo con azufre. Y por tanto había una cantidad de dióxido de azufre y de trióxido de azufre que salía en la atmósfera. Con la humedad, los dióxidos y los trióxidos se convierten en ácidos, y tienes ácido sulfuroso y ácido sulfúrico, literalmente gotitas de ácido sulfúrico y sulfuroso flotando en el aire. Eso tú lo respiras y tus pulmones se quedan Dios sabe cómo. Y si tienes ropa tendida, la ropa se agujerea con el ácido sulfúrico puro. Eso pasaba en España también, ¿eh? Yo estuve de meteorólogo en Bilbao en el año 68, yo fui en el 68. Acababa de haber una manifestación de amas de casa en Erandio, que es un pueblo que hay a la salida de la ría de Bilbao, porque un día de mucha niebla tendían las sábanas y al cabo de unas horas aparecían con agujeros. Y las amas de casa montaron un pollo y salieron a la calle y tal, la Guardia Civil llegó allí y hubo, ya sabéis que hubo manifestantes que murieron porque volaban, porque la Guardia Civil solamente disparó al aire, pero hubo manifestantes muertos. Eran amas de casa, no eran de ETA. De ETA entonces ni se hablaba. Eran amas de casa que protestaban por la contaminación. Y estoy hablando de años 60 y tantos, hace 50 años, escasos. Claro, esto es muy importante hoy, porque nadie habla de la contaminación cuando hablamos de cambio climático. Y sin embargo, sigue ocurriendo. No se os ocurra nunca poneros al lado de un tubo escape de un coche moderno y respirar lo que sale de ahí. Como duréis 10 minutos respirando eso, morís. Vamos, te lo da un infarto seguro. Es que, no sé si os dais cuenta, pero la contaminación sigue siendo un problema muy grave derivado del uso masivo de carbón y de hidrocarburos. Esa contaminación tiene esa componente negativa para la vida y tiene una componente secundaria, que es la que nos obliga a hablar de ello, que es que además emites óxidos de los átomos más fundamentales del carbón y del petróleo. ¿Qué es un hidrocarburo? Hidrocarburo. O sea, hidrógeno, carbono. Todos los hidrocarburos tienen hidrógeno y carbono. Cuando tú quemas un hidrocarburo, un derivado del petróleo, el metano, lo que sea, cualquier, metano es gas natural, y los otros son hidrocarburos, el butano, el etano, lo que sea. Cuando tú quemas un hidrocarburo, obtienes óxidos de carbono y de hidrógeno. ¿Qué óxidos de carbono hay? Dos, fundamentalmente. El monóxido de carbono, cuando hay muy poco oxígeno, es una combustión incompleta, es un gas venenosísimo, y el dióxido de carbono, que es el más frecuente, que es un gas completamente inerte, que no hace daño. Y por otra parte, cuando quemas, cuando oxidas, porque eso es lo que es una combustión, cuando oxidas hidrógeno, tienes un óxido fundamentalmente que es el agua, H2O. Así que cuando yo quemo un hidrocarburo, tengo dióxido de carbono, CO2 y vapor de agua. Vapor de agua porque como está muy caliente, pues el agua sale en forma de vapor, de gas. Y cuando quemo carbón, tengo dióxido de carbono. Si el carbono está sucio, tengo muchas más cosas, que es lo que llamamos contaminación, y que hacen daño. Y lo mismo con el petróleo. Si el petróleo está sucio, pues salen muchas más cosas, que también hacen daño. ¿Entendéis esto? Porque esto es muy importante. Así que el dióxido de carbono y el vapor de agua salen siempre que quemo cualquier cosa que tenga carbono o hidrógeno. La leña, el carbón, el petróleo, el gas natural, lo que sea, todo lo que tenga carbono, incluso nosotros. Si nos incineran, sale CO2, porque nosotros también estamos hechos de carbono. Todas las moléculas del cuerpo humano y de todos los organismos vivientes tienen carbono. Por eso la química del carbono se llama química orgánica de los seres vivos.
La química inorgánica es la que no tiene carbono, o no necesariamente. ¿Por qué es importante esto? Pues porque el dióxido de carbono y el vapor de agua están ligados al consumo de carbón y petróleo, y por tanto, cuanto más carbón y petróleo gastemos, más CO2 y más vapor de agua emitimos. ¿Por qué es eso malo si he dicho que el CO2 es inerte y el vapor de agua, joder, es agua? ¿Por qué van a ser malos? Pues mirad, es que no son malos, es que son buenísimos. Yo los tengo en un marquito en mi casa. CO2, H2O, ¡wow! Y también me inclino la cabeza delante de ellos, porque sin ellos no estaríamos aquí. El CO2 es un gas indispensable para la vida. Gracias a la fotosíntesis de las plantas verdes, o de las bacterias verde azuladas cuando estaban en el mar y no había plantas verdes, porque la Tierra todavía no había sido colonizada por la vida, el CO2 era capturado por estos organismos vivos verdes, gracias a la clorofila y a la energía solar. Y el procedimiento de la fotosíntesis consiste en coger el C del CO2 y emitir el O2, el oxígeno, como un contaminante, como un gas corrosivo y letal que es. El oxígeno es oxidante, es corrosivo, es letal. El CO2 es el gas de la vida, gracias a la vida. Porque ese C, ese carbono, es el que permite a las plantas verdes fabricar compuestos complejos que luego nosotros tenemos que comer. Nosotros no sabemos hacer eso. Entonces nosotros tenemos que comer plantas verdes para poder vivir. Dice, bueno, yo de vez en cuando me como una chuleta. Sí, pero la chuleta procede de un animal que ha comido plantas verdes. Somos parásitos de las plantas verdes. Sin plantas verdes no habría vida. Y no hay plantas verdes si no hay CO2. O sea que el CO2 es el gas de la vida, no le deis más vueltas. El O2, malísimo de la muerte, oxidante. Ahora tenemos que tomar todos vitaminas antioxidantes para que el colesterol no se oxide en las moléculas, en las células. Tenemos que tener la piel con la vitamina E para vitamina antioxidante. La antioxidante, está de moda ahora el selenio, no sé qué. ¿Por qué? Pues porque el oxígeno nos hemos acostumbrado a él porque vivimos en el aire, claro. Pero hasta hace 400 millones de años toda la vida estaba bajo el agua porque había oxígeno arriba, que era malo. Es la historia de la vida. En todo caso, el CO2 y el vapor de agua, porque es agua, eran esenciales para que hubiera vida en la Tierra, por tanto es bueno que lo haya. Segundo, gracias al CO2 y el vapor de agua existe en la atmósfera una cosa que se llama efecto invernadero, que es una cosa buenísima, maravillosa. Sin efecto invernadero la temperatura de la Tierra sería 18 bajo cero. O sea, la Tierra sería como era hace 600 millones de años. Un planeta congelado. Todo él. Mares, ecuador, polos, montañas, congelado. No habría vida. Como hay efecto invernadero gracias al vapor de agua y un poquito también gracias al CO2, ahora mismo la temperatura media de la Tierra, es un dato estadístico, es del orden de 15 grados sobre cero. O sea, de menos 18 a más 15 son 33 grados que hemos mejorado, entre comillas, gracias al efecto invernadero, producido por el vapor de agua y el CO2. De esos 33 grados, 22 se lo tenemos que agradecer al vapor de agua, 7 al CO2 y los otros 3 o 4 a otros gases, que hay menos cantidad, el metano, algún óxido de nitrógeno y tal. O sea que, fijaros bien qué afortunados somos de tener vapor de agua y CO2 en la atmósfera terrestre. No solo han permitido que exista vida, sino que además hacen que el planeta sea confortable para esa vida. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si emitimos mucho de golpe, puede ser que el efecto invernadero se vea alterado. Es decir, se incremente la capacidad del efecto invernadero de acumular calor. ¿Qué calor? El del Sol. ¿Quién calienta la Tierra? El Sol. En la parte de Tierra que mira al Sol. La parte de Tierra que mira al espacio, que es de noche, esa se enfría. Así que la mitad de la Tierra está constantemente calentándose y la otra mitad enfriándose, menos mal. Si se calentara toda la Tierra estaría hecha un horno en muy pocos años. Pero como una parte se calienta y otra parte se enfría, el balance da una temperatura de régimen, que puede ser más alta o más baja según el efecto invernadero. La temperatura de régimen actual está en torno a 15 grados. Si aumenta mucho el efecto invernadero puede estar a 15,5 o a 16. Ese es el temor racional que tienen los científicos respecto al efecto invernadero y respecto a los gases
que emiten los combustibles fósiles, carbón e hidrocarburos, que son básicamente CO2 y vapor de agua. Ya está. Dejadme 5 minutos para terminar, antes de ir a las preguntas. ¿Qué sabemos exactamente? Voy bien de hora, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos primero que el CO2 ha aumentado un 30% en el siglo XX. Hay muy poco, hay muy poco. Hay 0,038 o 39%. 0,0 algo. Muy poco. Hablamos de partes por millón, no de partes por 100, porque en partes por 100 salen muchos ceros. Hay del orden de 390 partes por millón ahora mismo. O sea, de cada millón de moléculas que hay en el aire, 390 son de CO2. 270.000 de oxígeno. Y 700.000 de nitrógeno. O 710.000. Y solo 390 de CO2. Muy pocas. ¿Cuánto vapor de agua hay? El vapor de agua es un lío. Es un lío y es el problema grave del cambio climático. Vamos, de la ciencia del cambio climático. Es que el vapor de agua, ahora por ejemplo en la atmósfera de Zamora, con la llovizna esta que ha caído, la temperatura que hay, es posible que tengamos en total hasta un 1% de vapor de agua, o 1,5%. 1%. Es decir, ojo, sobre 1 millón, 10.000. No 390 como el CO2, 10.000. Pero te vas al desierto del Sahara, un día que hace verano, con calor, a mediodía, y vapor de agua no hay nada, nada. A lo mejor una molécula por millón, una, no 390 ni 10.000. El vapor de agua varía muchísimo según los sitios. ¿Y cuál es la media estadística? No tenemos ni idea, porque no podemos medirlo en tantas partes como hay. Es imposible. Así que del vapor de agua no sabemos nada. Quizá eso explique el que todos ustedes hayan puesto cara de asombro cuando he dicho que el vapor de agua es el más importante de los gases de efecto invernadero. Dice, oiga, primera noticia. Pero no decían que era el CO2. Es que el CO2 lo conocemos bien. Como el vapor de agua no tenemos ni idea, pues no hablamos de él. Eso no es muy científico, ¿no? Y sin embargo, fijaros bien, ¿cuándo habéis leído en un periódico que el vapor de agua es muy importante en este tema? Nada. Es más, los científicos que hacen modelos matemáticos del clima, que son buenos científicos, como no saben del vapor de agua, lo que hacen es meterlo en sus modelos matemáticos y poner un parámetro. Bueno, el vapor de agua estimamos que más o menos se compensa lo comido por lo servido más un parámetro 0,7 y tal, y lo meten en la ecuación. Vamos, que se la sacan del bolsillo. Pero no tienen ni idea, nadie tiene ni idea. Es un gran problema. Entonces, ¿qué sabemos? 30% de aumento de CO2, pero no sabemos qué pasa con el vapor de agua. Porque es que el vapor de agua además tiene la mala costumbre de condensarse en agua líquida cuando se enfría. Aquí hay mucho vapor de agua, aquí, seguro, no lo veis. Claro, pues el vapor de agua es invisible, es un gas invisible. Ahora, fijaros bien, mi boca está emitiendo constantemente vapor de agua, producto de mi metabolismo. Si yo ahora echo mi aire aquí, de repente aquí aparece una cosa que mancha, que puedo dibujar encima, el vaho. El vaho es agua, agua líquida, gotitas de agua líquida. Esas gotitas de agua líquida, ¿de dónde salen? Del vapor de agua que estaba en mi cuerpo a 37 grados, que al salir y chocar con la copa, que estará a 25, se ha condensado en agua líquida. ¿Cuánto vapor de agua del que emiten los coches, por ejemplo, al llegar a la atmósfera, se queda en forma de gas, que es un gas de efecto invernadero? ¿Y cuánto se convierte en nube o en niebla? Porque la nube de día tapa el sol, por tanto, enfría. Pero la nube de noche impide que la Tierra se enfríe, por tanto, aumenta la temperatura. Pues tanto, ¿cuánto vapor de agua del que emiten los coches se convierte en nube o en niebla de día y de noche en todo el mundo? Ni puñetera idea. Por eso nadie habla del vapor de agua, a pesar de ser el más importante de todos los gases de efecto invernadero. ¿Cuántas más cosas no sabemos? Por ejemplo, el movimiento del mar. El mar se mueve mucho, las corrientes oceánicas transportan calor igual que el aire, las corrientes de aire transportan calor del polo, transportan frío, del ecuador transportan calor para que se homogeneice, más o menos. Todo eso provoca remolinos, y además en el mar hay también niveles verticales, hay corrientes submarinas y corrientes superficiales.
Y hay lugares del mar donde el mar literalmente se hunde, y otros lugares, eso está más bien cerca del polo, y otros lugares donde el mar literalmente aflora. Se conocen bien estos lugares. Pero no sabemos cuánta termodinámica marina arrastra este proceso. Es decir, ¿cómo cuantificamos el calor y el movimiento de estas masas enormes de agua en un planeta que está cubierto de agua en un 70%? Porque el planeta Tierra está mal bautizado. Lo hemos bautizado, vamos, fatal. No es un planeta Tierra, es un planeta agua. 70% de agua. Como nosotros vivimos en la Tierra, es como lo del Sapiens Sapiens. Lo decimos nosotros que vivimos en la Tierra. Pues vale. Pero el planeta más bien debería llamarse agua. Pero claro, estas masas de agua que se mueven, ¿cuánto calor transportan? Se pensaba que muy poco comparado con el efecto del efecto invernadero, del CO2 y del vapor de agua. Pero ahora los últimos cálculos daban ya 40% de transporte energético por parte de las corrientes marinas y 60% por transporte del efecto invernadero. Ahora hay científicos que dicen que es al revés. 60 mar, 40 efecto invernadero. Del efecto invernadero sabemos un poco. Nos falta el vapor de agua, nos faltan muchas cosas, pero es que del mar no tenemos ni idea. ¿Sabéis cuántas boyas marinas miden el nivel del mar en todo el mundo? 3.000. 3.000 boyas marinas, parecen muchas, ¿no? 3.000 boyas marinas dividir la superficie del mar, 70% de la superficie de la esfera terrestre. La superficie de una esfera, sabéis que es 4πr². Radio de la Tierra, multiplicar por 4pi, y ya tenéis la superficie de la Tierra. Y eso, coger el 70% y dividir por 3.000. Sale una boya cada 20.000 kilómetros cuadrados de mar. Y con eso ya se supone que conocemos el mar. Menos mal que desde hace 30 años tenemos satélites. Y los satélites miden el nivel del mar. Y es muy divertido porque hay un estudio que acaba de salir publicado hace unos días en una revista científica del Centro Nacional Espacial francés, que ha medido en los últimos 25 años, con satélites de la Agencia Europea del Espacio, el nivel del Mediterráneo. Se llevan unas sorpresas extraordinarias. Una pena, no puedo proyectaros la imagen y tampoco merece la pena, que es muy tarde. Pero os lo digo, está en internet, podéis entrar. CNES, CNES, que es el Centro Nacional Espacial francés. El dato es, en muchos sitios del Mediterráneo, el Mediterráneo ha bajado en los últimos 25 años. Y en algunos sitios hasta 15 centímetros. ¿Sabéis qué sitios? ¡Qué casualidad, hombre! Donde yo vivo, en Valencia. Y aún más en Baleares. ¿No? ¡Qué manía! En Baleares. En Baleares ha bajado el nivel del Mediterráneo en los últimos 20 años. ¿Dónde ha subido? En las costas de Creta, al sur de Grecia. Y entre Creta y Chipre. Chipre está ya mucho más cerca del Líbano y por ahí. ¿Os hacéis una idea? ¿Dónde se ha mantenido igual? En las costas de Túnez, al lado y un poco de Libia. ¿Dónde ha subido un poquito? En Sicilia. ¿Dónde ha bajado un poquito? En el mar Tirreno. O sea, que es que hay... ¡Oh! Oiga, pero el Mediterráneo no era una sola cosa, y dice, no. No es verdad. Los mares no tienen un solo nivel, tienen muchos. ¿Sabéis que por razones gravimétricas, es decir, por la densidad de la roca que hay debajo, en los grandes océanos como el Pacífico hay huecos y hay montañas? Si vas en barco no te enteras, porque son de cientos de kilómetros, y la profundidad del hueco de la montaña es de unos cuantos metros. Y nos están asustando con una subida media, mentira estadística, del nivel del mar del orden de 2 o 3 milímetros por año, que son 2 o 3 centímetros por decenio, que son 20 o 30 centímetros por siglo. Resulta que el nivel del mar, por razones gravimétricas, es de varios metros, en pleno océano Pacífico o Índico, y en el propio Mediterráneo es de muchos centímetros en 25 años. Por razones que no sabemos por qué. ¿Por qué baja en Baleares y sube en Creta? Pues ya me dirá usted a mí. Hombre, el Mediterráneo es un mar cálido. En verano hace mucho calor, se evapora mucha agua y no compensa el agua que entra por los ríos y por lo que entra por el estrecho de Gibraltar del Atlántico. Y en verano sabemos claramente que el nivel medio del Mediterráneo es más bajo que el medio del invierno, pero son mentiras estadísticas. Ya hemos visto que la media no es verdad. El mapa este del CNES francés es muy, muy ilustrativo al respecto. Por tanto, ¿sabemos algunas cosas? Sí. ¿Merece la pena estar alertas científicamente para averiguar más, investigar más? Por supuesto. ¿Alarma? No. Si queréis asustaros, bueno, asustaros. Pero yo personalmente tengo motivos de susto mucho peores.
Os puedo dar alguno. A mí me da miedo el hambre en el tercer mundo. Me da miedo por mi inconsciencia, por mi irresponsabilidad, por mi indiferencia. Yo como todos los días y me sobra comida. Y tiro del váter y tiro agua potable por el váter. Porque todos los váteres tienen agua potable en la cisterna. Y eso que nos falta agua, dicen en España. La tiramos por los váteres, es potable, somos ricos. Pero somos indiferentes al hambre en el mundo. Y hay 1.000 millones de humanos muriéndose de hambre hoy. Y a mí eso me da susto. Y más susto, 20.000 bombas atómicas en los arsenales de unos cuantos países que tienen bombas atómicas. Dicen, hombre, pero Francia, Inglaterra o Estados Unidos no van a tirar bombas. Bueno, Estados Unidos no te diría yo que no. ¿Y China? ¿Y Pakistán y la India? ¿Y Israel? ¿Y ahora Irán? Joroba, si empezamos a tener miedo de cosas, a mí el cambio climático no me da miedo, pero eso sí que me da miedo. ¿Y el terrorismo suicida? Porque un terrorista con metralleta que sale corriendo cuando viene la Guardia Civil, hombre, es un terrorista y hay que cogerlo. Pero ese da menos miedo que uno que no le importa morirse y que pilota un avión y estrella el avión con él dentro. ¿Contra ese qué puedes hacer? Un tío que lleva una bomba encima y que no le importa que explote matando a 50 personas que hay cerca de él, ¿cómo podemos evitar eso? A mí eso me da miedo. O sea, vamos a ver, el miedo es libre, pero el cambio climático es un problema de alerta, de ciencia, de investigación, de saber más, y de que si pasa algo será dentro de 100 años, y en todo caso habrá que hacer lo mismo, haya o no haya cambio climático, que es ser menos insolidarios, ser menos malgastadores, ser menos indiferentes, los ricos, o sea, nosotros. ¿Cómo se traduce eso en la vida cotidiana? Más ahorro. Desperdiciamos de todo, comida, electricidad, gasolina, energía, agua, alimentos, ropa, medicamentos, desperdiciamos todo. Mirad la bolsa de basura, lo llena que está de cosas que se supone que nos sobran. En los países pobres no hay bolsas de basura, si no les sobra nada. Esa es una medida muy buena de riqueza. Segunda cosa, más eficiencia. Es decir, conseguir lo mismo gastando menos. Se puede hacer, es un problema tecnológico. No lo hacemos por vagancia o por coste, pero hay que hacerlo. Y tercera cosa, ir reduciendo el consumo de carbón y petróleo, porque contamina, porque mirad lo que pasa en Pekín, lo que pasaba en Londres o en las grandes ciudades, incluso en Madrid cuando yo era joven. Y además porque por si acaso el CO2 y tal, pues mire usted, mejor reducir eso y buscar otras fuentes de energía alternativas, por ejemplo las renovables. Ya está, son recetillas. Tampoco podemos hacer milagros. No podemos evitar que China siga quemando su carbón. Y esa es la madre del cordero. Pero bueno, eso no nos exime de responsabilidad. Así que podemos hacer algo, debemos informarnos mejor y debemos de estar alertas, especialmente los científicos que todavía saben poco. Un país informado es un país más libre, porque toma decisiones con criterio. Yo creo que la divulgación científica nos lleva a eso, a que todos seamos un poco más conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Por eso merece la pena estar esta noche aquí en Zamora. Gracias.